Vez más, sean bienvenidos a esta transmisión de Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos alegres, contentos con nuestro Dios porque nos permite estar con bien a esta hora de la noche para dar inicio a una sesión más de esta transmisión que tiene la intención de analizar parte de la Escritura de nuestro Dios. Agradecemos siempre la compañía de nuestros hermanos que el día de hoy colaboran con sus opiniones, con sus análisis. Hermano Josué, muchas gracias. Gracias a Dios. Buenas noches a nuestros hermanos, bienvenidos a todos. Nuestro hermano Evaristo. Buenas noches, hermanos. Pues sí, hermanos, estamos agradecidos con todos ustedes, siempre dando gracias a nuestro Dios, porque de igual manera allá afuera se viven momentos difíciles y Él nos permite estar con nuestros hermanos sanos y con buena salud. Y pues agradeciendo siempre a ustedes, a cada uno de nuestros hermanos que nos visualizan en estos momentos y está en sus posibilidades compartir esta transmisión, sería de mucha ayuda. Vamos a iniciar con una oración para poder así analizar y abrir nuestras Biblias para poder avanzar con el análisis de Eclesiastés. Voy a pedirle a nuestro hermano Josué si nos lleva a Dios en la oración. Claro que sí, vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Padre. Bendito y santo Dios, eterno y poderoso, nos dirigimos a ti, Señor, en este momento dándote gracias por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por toda tu paciencia, por todo el amor que nos muestras, Señor, porque hasta este momento tú nos concedes esa oportunidad de vivir, la oportunidad también de poder analizar nuestra vida, también comparándola con la sabiduría que tú nos das por medio de la Escritura. Te rogamos, Señor, que a cada uno de nuestros hermanos y a cada uno de nuestros amigos que nos hacen el favor de ver este programa, les ayudes en su mente y en su corazón a recibir el mensaje que el día de hoy, Señor, tú has preparado. Ayúdanos a hablar solamente aquello que está conforme a tu voluntad, que sea, Señor, solamente tu palabra la que nos guíe y tu Santo Espíritu. Y así, no, Padre, que todo lo que aquí se haga sea solamente para tu honra y para tu gloria. Rogamos también tu bendición por todos nuestros hermanos que lamentablemente padecen por las enfermedades que en estos momentos se han desarrollado, que en estos momentos afligen al mundo. Que, Señor, tu grande bondad esté en cada uno de tus hijos y puedan, Señor, ya sea ser consolados o ser también, mediante tu grande voluntad, nuevamente sanos si es que se encuentran enfermos. Te ponemos en tus santas manos, Padre, todas nuestras vidas y así nos rogamos, Señor, por las aflicciones que padecen todos aquellos que ahora se encuentran enfermos. Principalmente rogamos, Señor, que en tu grande misericordia concedas que el conocimiento de tu salvación sea también esparcido y llegue a aquellos que aún no lo conocen. En nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Sí, hermanos, como todas las sesiones, recordamos las diferentes plataformas y redes sociales en las cuales nos pueden encontrar. En Facebook nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna. En YouTube, en donde se encuentran todas las transmisiones que se han estado realizando a lo largo de estos años, nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. También hacemos uso de una plataforma de radio en la cual nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en mayúsculas. Y si por alguna circunstancia tienen alguna duda, pueden mandarnos mensaje vía WhatsApp al número 287-134-64-67. Pues bien, a lo largo de todas estas sesiones, estas últimas 2, 3, estamos en la tercera sesión del libro de Eclesiastés, estábamos analizando en la sesión pasada sobre algunos temas que el autor Salomón describía a lo largo de sus capítulos. Uno de esos temas era la opresión, que con ese tema iniciábamos el capítulo 4, en donde pues básicamente el autor concluía que es mejor no haber nacido y pues era pues aquellas personas que así lo han hecho o de alguna forma no han vivido esta vida, pues es mejor así. El siguiente tema que aborda en el versículo número 4 del capítulo 4
pues prácticamente empieza hablando sobre la envidia. Dice la lectura en el capítulo 4 del versículo 4 de Eclesiastés: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí el autor Salomón describe una característica, un sentimiento posiblemente, que en la actualidad pues se vive en cada una de las personas allá afuera, y pues la envidia pues se puede decir que pues es el deseo pues de obtener algo que otra persona pues tiene, y pues que esa misma persona carece, ¿no, hermano? Sí, de hecho, regresándonos un poquito al desarrollo del tema, nosotros encontramos que Salomón en estos primeros capítulos básicamente está tratando de responder la pregunta ¿qué hago aquí? Y está tratando de alguna manera de encontrarle sentido a la vida que él había tenido, desarrollado, vivido como rey. En esta parte del capítulo 4 aborda un problema serio, en el versículo 4, que tiene que ver con lo que bien señalas, la envidia, que fue un problema en su momento. Él lo identificó. Él dice, la excelencia de obras provoca que se despierte un sentimiento de envidia de uno contra otro. Bueno, ahí hay varios elementos que me gustaría destacar. El primero, en ese orden, diríamos que para que haya envidia necesariamente tiene que haber excelencia de obras. Es decir, para que este sentimiento se desarrolle es porque alguien está haciendo las cosas bien. En segundo momento, son esas cosas que está haciendo esta persona son buenas, son agradables, son deseables a otra persona. Y eso hace que empecemos a desarrollar esta situación. Si nosotros trasladamos esa situación a la actualidad, yo diría que estamos pues que sí tenemos un problema serio por la cultura en la que estamos inmersos en la actualidad, en donde es una cultura muy individualista, es una cultura en donde se nos enseña la competencia. Desde que estamos en las escuelas se nos dice que lo mejor es que compitamos, y nos enseñan a competir y a ganar, y nos enseñan además de a ganar a ver al perdedor como alguien inferior. Y entonces estas enseñanzas, esta cultura que nos trasladan, nos lleva a un punto en donde el que pierde siente envidia por el que gana, y así sucesivamente esta situación se va incrementando hasta que, bueno, pues cuando ya somos un poco más grandes, yo siento envidia por el que tiene un mejor trabajo, siento envidia por el que tiene una mejor casa, siento envidia por el que tiene una familia bonita que quizás yo no he logrado desarrollar. En fin, se van desarrollando muchos sentimientos que no agradan a Dios, entre ellos la envidia, y que terminan por perjudicar, digamos, a quien vive esta situación. ¿Qué tan común es? No sé, me gustaría que platicáramos ahora en esta mesa. ¿Qué tan común es la envidia? En el mundo, pues yo diría que es relativamente común, ¿no, Josué? Es lo más frecuente, pero en la iglesia, no sé si a ti te ha tocado presenciar. Pues debemos de considerar también que venimos del mundo, o sea, todos somos parte de esas personas que, pues, conociendo la voluntad de Dios y reconociendo nuestras debilidades, empezamos a buscar al Señor para hacer esa transformación de las actitudes que Él nos demuestra y nos enseña que son incorrectas, que en esas se incluye la envidia. Hay muchas cosas que debemos de corregir en nosotros, pero específicamente lo que dice aquí Eclesiastés es algo que en este caso el predicador Salomón en su sabiduría observa. Recordemos que una de las tareas a las cuales se da Salomón es a observar, a ver a las personas, a ver las situaciones y también a hacer obras que eran grandiosas en su época, a acumular dinero, a pues probar todo aquello que podría, según su perspectiva, darle también un entendimiento dentro de la necedad de la vanidad del hombre.
Y entre ello, pues lo que pudo observar también es que cuando se desarrolla un trabajo X, una labor que llega a tener un resultado, un fruto, no se puede escapar de esto que se conoce como la envidia. Siempre va a haber algo que nosotros vamos a desear de otro. Lamentablemente este tipo de sentimiento es negativo para el que lo posee y a veces llega a ser también negativo para a quien estamos nosotros envidiando. ¿Por qué? Porque esto puede causar malas relaciones en nuestro hogar, malas relaciones en nuestras relaciones afectivas, malas relaciones en nuestro trabajo, malas relaciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que podemos traer a la congregación actitudes que ya debíamos de haber eliminado de nuestra manera de ser. Entonces, esto de la envidia es una lucha que tiene que lidiar tanto el hombre que conoce de Dios como las personas que no conocen de Dios para, pues, no en este caso causarse un mal ellos mismos debido a la frustración que ocasiona el hecho de saber que otro progresa más que nosotros. Y esto lo debemos de trasladar a todos los aspectos, no solamente al aspecto económico, sino también al aspecto de, pues él tiene una más bonita familia que yo, o él tiene una mejor relación con su esposa, o él tiene una mejor relación con sus padres, etcétera, etcétera. O sea, la envidia es algo que corroe todos los aspectos de nuestra existencia y que como cristianos debemos de evitar constantemente. ¿Por qué? Porque vive en nosotros aquellas debilidades carnales. En el caso de Salomón, él ve en el caso específico del trabajo una razón por la cual el hombre es envidiado. Y vemos que Salomón logró muchas cosas en relación a ese tipo de éxito, que es el éxito material, pero de seguro, muy seguramente, él también observó que había envidia en ese progreso, en ese desarrollo. Recordemos que él fue muchas veces visitado por las personas que lo rodeaban. Los reyes de la tierra admiraban tanto su sabiduría también como su grandeza económica, y muy seguramente muchos de ellos llegaron a tener este sentimiento con respecto a él, pero él lo vio también con respecto al mundo, al hombre en general. Pero sin embargo, a pesar de ser el rey Salomón muchos años este libro lo escribía pues hace muchos años, el Señor Jesús también vuelve a recalcar en el libro de Marcos, ¿no? Diciendo pues, porque ustedes dentro de su corazón salen malos pensamientos, adulterio, la fornicación, homicidios, hurto, y dentro de una de ellas aparece también la envidia. Eso quiere decir que este fenómeno ha tenido presencia a lo largo de toda la historia del hombre. Sí, es una situación que tiene que ver con los deseos insatisfechos de las personas. Es decir, el Señor Jesús, hablando ya en el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros vemos y las cosas que vemos son las que llegamos o podemos llegar en su momento a codiciar, y al no tener, dice el libro de Santiago, pues entonces lo que hacemos es pelear por tener, meternos en problemas, en conflictos, precisamente por no tener. Si yo le preguntaba a Josué en su momento qué tan frecuente era lo que había visto sobre esta situación en la iglesia, y yo debo decir con tristeza que es muy frecuente, aunque muchos hermanos no lo manifiestan abiertamente como envidia. Es más, si a nosotros nos preguntaran si somos envidiosos, rara vez alguien te va a decir, no, pues yo sí soy envidioso. No, no, es muy difícil, porque eso, el reconocer que soy envidioso, lo único que hace es desnudar mis carencias, desnudar mi desnudar mi insatisfacción. Y entonces, como no puedo decir que soy envidioso, lo que hago, por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo, es empezar a buscar en qué se está equivocando el hermano que predica, por dar una idea, ¿no? Yo estoy sentado en la banca, estoy escuchando, debería yo estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios y no estar viendo en qué se equivoca el hermano. Y entonces en lo que me concentro es en lo que se equivoca el hermano. Y el conflicto lo genero diciendo, es que el hermano predica mal porque
trae las manos en las bolsas, por decirte algo, ¿no? Cuando en realidad si trae las manos en las bolsas o si viene vestido de una u otra manera, pues no es tan relevante el asunto o las situaciones que desafortunadamente disfrazamos nuestra envidia con otras cuestiones que no deben ser. Y con esta idea, hermanos, vamos a nuestra primera cápsula de esta sesión y regresamos en unos momentos más en su transmisión Palabras de Vida Eterna en Puebla. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad a Dios. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Matusalén, uno de los patriarcas más relevantes en la historia, y se le incluye en el grupo de los llamados patriarcas antidiluvianos, porque justamente precedió a Noé, gran héroe del diluvio, de quien era su abuelo. Tanto Matusalén como su nieto Noé son descendientes de Adán y Eva, primeros humanos de la tierra y creados por Dios en el inicio del mundo. ¿Por qué se le da el tema de patriarca antidiluviano? Bueno, como sabemos, Dios, cansado del pecado y la maldad humana, decide castigar a esta misma, enviando un tremendo diluvio, tal como se denominó formalmente en la historia a este acontecimiento. Dios escogió a Noé, descendiente directo de Matusalén, para que él fuera el encargado de construir un arca en la cual ingresarían diversas especies de animales que había que salvar para luego del diluvio y junto a su familia repoblar el planeta con hombres menos violentos. Con Noé justamente termina el grupo denominado como patriarcas antidiluvianos. Todo lo que sabemos hoy de este relevante patriarca, sus antecesores y sucesores, es gracias a uno de los libros de la Biblia, el Génesis. Ahí en el capítulo 5 se puede ver. Génesis es el primero de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Su denominación no es casual, ya que en griego este nombre quiere decir nacimiento u origen, y eso es justamente lo que nos relata este libro de la Biblia, el comienzo de todo, del mundo, de las cosas, de los animales y de los seres humanos, como consecuencia de la acción creadora de Dios. Una de las cuestiones que más se ha difundido acerca de Matusalén, además de la importancia que ocupó en la historia bíblica, es su longevidad. Él vivió 969 años, y por esta cuestión es que en el lenguaje popular se le suele decir Matusalén a aquellas personas longevas. Abuelo de Noé, hijo de Enoc y padre de Lamec. Enoc a la edad de 65 años engendró a Matusalén, y a los 365 años Enoc caminó con Dios. Matusalén a la edad de 187 años engendró a Lamec, y a la edad de 969 años murió. Lamec a los 182 años engendró a Noé, y a la edad de 777 años murió. Ahora bien, debemos destacar que fue una característica distintiva de estos patriarcas la de vivir tantísimos años. Por ejemplo, Noé vivió 950, casi alcanzando a su abuelo Matusalén. Luego de Noé, la esperanza de vida cae abruptamente y ya los hombres no vivían tantos años. Por ejemplo, Moisés vivió nada más 120 años. Por supuesto, eso es muchísimo si lo comparamos con las cifras de hoy en día. Sin embargo, entre los 120 años de Moisés y los 969 años de Matusalén hay una tremenda diferencia. En tiempos de Matusalén, como en nuestros tiempos, la longevidad es atribuida a Dios, de quien dependemos todos y cada uno de nosotros. Dios mismo está en el control de todo lo que sucede en este planeta Tierra, el cual Él mismo formó. Entonces, podemos asegurar que los días de nuestra vida ya los tiene Dios contados. Así es que vivamos de hoy en adelante los días que nos resten de vida, dándole honra y gloria a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder,
pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Bien, hermanos, estamos de vuelta en esta transmisión. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes que nos están visualizando en estos momentos. Hace algunos momentos hablábamos sobre la envidia, que es un proceso, es un sentimiento que pues en el mundo y en las personas es casi frecuente, y una de los puntos que resaltaba nuestro hermano Evaristo era o es que si este sentimiento suele estar dentro de nuestras iglesias, dentro de la iglesia de Cristo. Y pues nos llama mucho la atención lo que nos habla también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 30, donde dice: la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. Muchas de las ocasiones todo este proceso de este sentimiento genera consecuencias graves en muchas ocasiones. Pues primeramente dentro de ellas existe un sentimiento de insatisfacción dentro de nosotros, existe una guerra interior, y tras esa guerra interior dentro de nosotros, tras ese sentimiento, existe una ausencia de paz. Y en muchas de las ocasiones, ¿cuántas de las personas que sienten este sentimiento, valga la redundancia, generan odio, generan rencor, generan discusiones, peleas? Y pues eso de alguna forma genera también un desorden, y pues prácticamente dentro de la vida de un cristiano, pues Dios aborrece ese tipo de cosas que puede existir en los corazones de cada uno de nosotros, y pues todo esto termina en que Dios puede abandonarnos, que es prácticamente lo que nos dice el libro de Romanos en el versículo 28, ¿no? Sí, bueno, es que hace ratito que estábamos platicando respecto de lo que puede pasar en la congregación. Recordemos que venimos de toda pues una cultura y costumbre y hábito social que si no lo dejamos atrás, conforme vamos conociendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, va a causar problemas. Una de las cosas que menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 es que el amor no debe tener envidia, y es el camino más perfecto y más excelente que nos lleva hacia Dios. Cuando trata el hermano Pablo de corregir a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto, donde había divisiones. ¿Por qué? Porque pues unos querían seguir a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la envidia ocasiona estos tipos de pleitos y de discusiones. ¿Por qué? Porque no estoy a gusto, no estoy tranquilo, porque o mi hermano predica mejor, o tiene más conocimiento, o mi hermana cocina mejor y le reconocen que tiene buen sazón y a mí no me dicen nada. Y entonces hay un poco de conflictos por aquellas cosas que nosotros no poseemos y poseen otras personas. Ahora es muy importante que reconozcamos que ese sentimiento nos está haciendo daño, y si lo tenemos, entonces empezar a quitarlo de nuestro corazón y de nuestro sentimiento, como lo que leíamos de Marcos capítulo 7. De ahí es donde nacen todo ese tipo de circunstancias y están reprobadas por Dios, según lo mencionan Romanos en el capítulo 1, versículos 28 y 29. Entonces, Dios nos va a castigar y nos va a condenar ese tipo de actitudes. Lo que Dios quiere es nuestra transformación, y si traemos eso a la congregación, vamos a causar problemas. Lo que debemos de hacer es reconocer
si nuestros sentimientos, si nuestra molestia, recordemos que una de las cosas que manifiesta Dios en Santiago, en el capítulo 1, que la ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Si estamos molestos por algo, si estamos inconformes con algo, si algo nos está causando esa molestia, debemos analizar si tal vez eso no sea envidia por nuestro hermano, o por las características que nuestro hermano ha desarrollado y yo todavía no, o por cualquier otra cosa que haya dentro de la congregación y que me esté causando esa ansiedad, esa molestia. Y de ahí partir para quitarlo de mi corazón, quitar esa semilla, quitar ese enojo, quitar esa envidia y no causar un problema dentro de la iglesia que primero me va a afectar a mí, pero que puede también afectar a otros. Y como dice la palabra del Señor, empezaremos a hacer piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Fíjate que yo diría que desafortunadamente, algunas iglesias de Cristo, creo que en Latinoamérica tienen el problema o sufren con relativa frecuencia la cuestión de las divisiones. No sé si sea frecuente, pero a mí sí me ha tocado verlo en estos 25 años que tengo congregándome, me ha tocado ver varias divisiones y muchas de ellas, y no es que todas, yo me atrevería a decir que tienen como origen la envidia del hermano contra el hermano, ¿eh? Porque él está al frente y porque yo no. Porque él sí predica y yo no, porque a él le dan oportunidad y yo o no. porque él da órdenes o trata de llevar. Porque él sí da las órdenes y yo no, si yo también podría dar las órdenes, ¿no? Exactamente. Sí, desafortunadamente esto pasa en nuestras congregaciones. Yo haría un llamado aquí a que todos nosotros, basados en la Escritura, basados en las recomendaciones tanto que leemos en el Nuevo Testamento como aquellas que encontramos en Eclesiastés, revisemos nuestras intenciones, nuestro corazón, y como bien decía nuestro hermano, en la medida de lo posible, que yo creo que debería ser muy posible, erradiquemos esta situación, ¿no? Sí, luchar para evitarla. Es necesario que nosotros seamos de beneficio para la iglesia. Entonces, hay que reconocer nuestras debilidades. Aparte sí es un problema reconocerlo. Como dicen, nos exponemos a la crítica. Yo en algún momento sí he sentido envidia por mis hermanos. Yo creo que todos, o sea, sí, yo creo que sí, todos, nada más que no lo reconocemos. No queremos reconocerlo, sino que decimos, no, yo estoy bien, pero por dentro nos estamos sintiendo mal. En algún momento tal vez hay algunas cosas específicas en las cuales nos creemos buenos, pero siempre va a haber alguien mejor, alguien que tenga más dones que nosotros, pero eso no debe de causar en nosotros ese sentimiento, sino al contrario, ¿no? Darle gracias a Dios que hay personas que están mejor preparadas que nosotros, darle gracias a Dios de que hay gente que es mucho más eficiente en algunos aspectos y entenderlo como lo que somos, un cuerpo que se ayuda uno a otro, como dice en la palabra de Dios en Efesios en el capítulo 4. ¿Para qué? Para que todo el edificio concertado y unido vaya creciendo también en armonía. Entonces, esto no es algo raro, lo vio Salomón, nosotros lo vemos en muchos ejemplos bíblicos, a Moisés le pasó muy seguido. Cuando era líder llevando al pueblo de Israel, sus mismos hermanos se opusieron en contra de él, que veyeron que también podían tener la autoridad para dirigir, y otros también que se opusieron a Aarón, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues procurar no ser, en este caso, codiciosos, envidiosos. Sí, y tropiezo en la iglesia, sino al contrario, buscar más bien dar frutos que sean dignos del Señor, haciendo esos cambios que Dios pide que tengamos. Sabemos que tenemos muchas deficiencias, pero Dios lo que nos ayuda es a reconocerlas y en segundo lugar, pedirle a Dios que nos dé la voluntad de cambiarlas. Y es que yo creo que si nos viéramos como lo que acabas de decir, si nos viéramos como un cuerpo, y yo sé que pues en el cuerpo al que pertenezco hay un hermano que es muy brillante, por lo que sea, o sea, a lo mejor es no necesariamente tiene que ser muy inteligente, a lo mejor es un hermano muy servicial y nos pone a todos el ejemplo de servicio. Sí. Pues yo debería estar contento con él, darle gracias a Dios porque hay hermanos así, y más bien acercarme a él para aprender de él, ¿no? Sí. Y no sentir envidia por él. Creo que por ahí va la solución. Por ahí debería estar la solución y no tener este sentimiento que pues al mismo tiempo nos perjudica a nosotros y pues de alguna forma nos aleja de Dios. Sin embargo, hermanos, también Salomón, dentro de los mismos versículos del capítulo 4, nos habla sobre otro tema muy peculiar que se vive
dentro de las familias posiblemente, dentro del mundo, e incluso dentro de la iglesia. Y es lo que nos habla también en el versículo 7. Y dice de la siguiente manera: miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario que no tiene ni hijos ni hermanos, todo tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. Aquí el rey Salomón pues encuentra dentro de las personas una soledad. ¿Qué podemos definir? ¿Cómo podemos definir a la soledad? Como un sentimiento o una advertencia que no estamos teniendo contacto posiblemente con alguien cercano o con diferentes personas, y esto de alguna forma nos provoca tristeza, nos provoca desánimo, nos provoca ansiedad, y pueden haber diferentes circunstancias por la cual podemos tener ese sentimiento, ya sea en estos últimos días, pues la muerte de un ser querido, de un familiar. Podemos sentir esa soledad, podemos también sentir soledad cuando estamos solteros por una decisión propia también, e incluso también muchos personajes bíblicos dentro de la Biblia sintieron este sentimiento, así como lo fue Moisés, así como lo fue Job también tras las diferentes pruebas que vivió, ¿no? Sí, yo creo que aquí habría que ayudar a nuestros hermanos a distinguir entre algunos tipos de soledad, porque sí es importante. Hay momentos en que la vida nos pone en alguna situación de soledad. Por hablar de alguna manera, se nos muere desafortunadamente un familiar, se nos muere la esposa y entonces quedamos solos. Bueno, pero no fue algo que nosotros buscáramos, fue algo que sucedió. Sin embargo, me parece que sí nos tendríamos que enfocar un poco más en esta soledad a la que se refiere Salomón, que es una soledad de un hombre que, por lo que se puede inferir, decide no tener una familia, decide no tener hijos y entonces afanarse demasiado en el trabajo. Salomón dice: a esto yo no le veo sentido. Y no le ve sentido porque humanamente hablando, aquí me voy a ir un tanto por la parte humana, pues en gran medida nosotros trabajamos pues para de alguna manera obtener algunos satisfactores personales, pero también trabajamos para darle o llevar sustento a nuestros hogares. Trabajamos para que nuestras familias pues tengan lo necesario para subsistir. Entonces, si no tienes nadie a quien atender en esa materia, la pregunta que se hace Salomón es: ¿para qué te esfuerzas tanto si no tienes a nadie? Si al final del día, con toda probabilidad, el fruto de tu esfuerzo de muchos años, pues se le va a quedar a alguien que ni siquiera tú esperas o imaginas que va a quedarse. Y entonces el rey Salomón dice que no tiene mucho sentido a esto, esto. Yo diría que este problema se une con el anterior. O sea, una de las situaciones críticas de la envidia es que hace que nuestras relaciones personales sean malas. Es decir, la persona envidiosa difícilmente tiene buenas relaciones con nadie, y entonces la persona envidiosa generalmente se va quedando sola. ¿Por qué? Porque su amargura, su mala forma de ser, todos los frutos no agradables a Dios que va dando, hace que los demás se alejen de él y pudiera terminar solo. Con esta idea nos vamos a ir a nuestro corte. En un momento más estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna para seguir reflexionando sobre la soledad. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir
por siempre sí, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti, confiado en ti, Señor. Hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti, confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará, y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios? Gracias, hermanos, que nos están visualizando en estos momentos. Hemos regresado después de este corte. Argumentábamos diferentes puntos durante los cortes con nuestros hermanos, pues ellos daban diferentes puntos de vista, que si esta situación de la soledad se puede vivir dentro de la iglesia o no, pero sin embargo nos llama mucho la atención, en lo particular me llama mucho la atención lo que nos habla desde el principio en el libro de los Génesis, en donde nuestro mismo Dios nos dice que no es bueno para el hombre estar solo. Y pues en el principio también lo dijo, le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Sí, esto es una característica que todos compartimos. Es muy raro la persona que puede estar bien solo. O sea, en general somos seres que convivimos con más personas, somos personas que nos asociamos, que buscamos la compañía. Y como lo dice la Sagrada Escritura, es algo que es bueno para el hombre mismo, el hecho de la interrelación, porque en ella se desarrollan todas las características que Dios quiere y desea que el cristiano tenga. O sea, pues tanto la bondad, la misericordia, la paciencia, todas esas obras que llenan al cristiano espiritualmente de frutos que son dignos para Dios.
Pero tomando en cuenta lo que trata de hacer Salomón, recordemos que él se da la tarea de analizar el afán del hombre y de su trabajo, en el cual se afana debajo del sol, y ve a aquellas personas también que se encuentran solas y aún así trabajando y llevando pues tal vez sus proyectos a conclusión, pero sin tener a nadie a su alrededor, sin tener a alguna persona que se beneficie de ese trabajo, se beneficie de ese esfuerzo. Y como lo vemos en el caso de Salomón, él trata de entender por qué razones, en la sabiduría que él tenía, entender también ese afán y esa aparente necedad que el hombre tiene de acumular y de tener más allá de lo que realmente le es necesario. Entonces, ve a este hombre y ve cómo se encuentra solo y no hay realmente para él un beneficio de su trabajo. No tiene hermanos, no tiene hijos, y dice, bueno, esto también es aflicción, ¿no? Esto también es vanidad, esto también es necedad del hombre. No encuentro un sentido. Si realmente buscamos sentido a las razones por las cuales el hombre lo practica y hace ese tipo de acciones, no hay un sentido ni un beneficio. Y en el caso de las personas que emocionalmente también se encuentran solas o se sienten en soledad, también vamos a caer en la misma conclusión. Esto nada más es una cuestión que no tiene beneficio, que en realidad es un afán tal vez interior, que no causa ningún fruto que ayude ni a la persona que lo vive, ni a las personas que le rodean. Nosotros nos podemos sentir solos con mucha gente que, inclusive siendo exitosa en el mundo, está rodeado de muchas personas, pero al final de cuentas se siente vacío, se siente solo. ¿Por qué? Porque no es su estado interior el adecuado, el correcto. Solamente con Dios podemos encontrar la ausencia de la soledad. Dios nos ayuda a poder alejar de nosotros este sentimiento que, en lugar de ayudarnos a lograr nuestros objetivos, en lugar de poder ayudarnos a sobrellevar algunas dificultades, nos hunden más en un sentimiento que nos hace daño y que nos detiene en ese avance que podemos lograr cuando confiamos en Dios. Si usted, hermano o hermana, tiene alguna tristeza o aflicción, primero que nada, lo que está faltando es confianza en Dios y en sus propósitos. Debemos recordar que todas las cosas, según nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, a todos aquellos que hemos sido llamados para el propósito de Dios, cada una de las circunstancias que vivimos por causa de la fe no son benéficas. Por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios no son benéficas. La soledad, pues, entonces se combate básicamente con la fe, con la confianza y con la esperanza que Dios pone en el corazón de cada cristiano. Y algo que debemos estar contemplando cuando posiblemente estemos enfrentando esta situación, y prácticamente la misma respuesta nos da el predicador dentro de los mismos versículos. Debemos de pues ponernos a pensar, a cuestionarnos qué estoy haciendo, si esto es correcto, o si esto tiene sentido, o por qué estoy solo, o qué estoy haciendo, por qué estoy solo, perdón, y qué ventajas posiblemente puede tener o qué desventajas, y si esto es bueno para mí, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los problemas o una de las situaciones que de alguna manera descubre la soledad de nosotros es la incapacidad de relacionarnos. Es decir, cuando no podemos tener una relación con Dios es que estamos solos. Cuando no somos capaces de acercarnos a Dios como a Él le agrada, es que nosotros nos sentimos solos y entonces empezamos a experimentar este sentimiento. Si nosotros lo trasladamos a nuestras relaciones humanas, generalmente estamos solos también por una incapacidad para relacionarnos con los demás. Aquí sería muy importante que quien está enfrentando este problema se cuestione sobre sus actitudes, sobre sus conductas, sobre su espiritualidad, sobre si está siendo lo suficientemente amable para que las demás personas quieran acercarse a él, si está siendo lo suficientemente gentil, si está siendo lo suficientemente amoroso con los demás para que las personas se acerquen a él o a ella, o si
en esta idea de la que hemos venido hablando, de la envidia y de los deseos insatisfechos, pues estoy solo porque nadie me merece, ¿no? Estoy solo porque nadie me alcanza, nadie llega a mi nivel, nadie es como yo, entonces, pues si alguien está en esa situación, puede ser hacia arriba o hacia abajo, puede ser que alguien se crea mucho Mucho mejor que los demás. mucho mejor que los demás y diga, pues yo estoy solo porque nadie me merece, o en sentido inverso, yo estoy solo porque, híjole, pues soy, pues casi no soy nada, y entonces, ¿quién se va a fijar en mí? O ¿quién me va a hacer caso? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos son frustraciones que provocan la soledad, ¿no? Fíjate, hermano, que eso que mencionas es pues bastante interesante, debido a que ya sea que nos sintamos menos o que nos sintamos más, al fin de cuentas las dos sentimientos son malas y son egoístas. O sea, yo me hundo en mi dolor, me hundo en mi frustración, me hundo en tal vez ya no decir que ya no merezco a nadie, también puede ser, ¿no? Sí, claro. No merezco nada, no merezco a nadie, todo me sale mal, no logro nada es como yo quiero. Y en ese sentimiento nosotros también dejamos de apreciar aquello que es la bendición de Dios y todo lo que verdaderamente es bueno para nosotros, y no estamos apreciando debido a ese sentimiento que nos abstrae a mí mismo. Uh-huh. O sea, yo, triste o más allá de lo que o yo valgo debo de mucho, ser, ¿no? o yo valgo mucho, pero a fin de cuentas esas dos ideologías o esos dos pensamientos me hacen alejar a los demás. Yo los alejo para estar en ese sentimiento. Entonces, la soledad básicamente es algo que nos daña a nosotros, pero que a la vez nos evita poder hacer algo por los demás. Uh-huh. Entonces, son dos maneras de perder para mí y perder para los demás. Lo que en este caso Dios siempre dijo desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo. Solamente en la interrelación con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, podemos mostrar todas las características que Dios desea se desarrollen en nosotros. Si no entendemos esto, vamos a caer siempre en este problema de la soledad por la frustración, o de la soledad por el hecho de, como dice nuestro hermano, pues nadie me merece. Así es. Y ya en el versículo 11 y 12 de ahí del libro de Eclesiastés, ya el predicador Salomón identifica, digamos, los beneficios, las fortalezas, las ventajas que se tiene o que se evitan cuando se está solo. Es decir, ya el predicador dice, mira, Dios de entrada no quiere que estés solo, a Dios le agrada que tú puedas relacionarte bien con los demás, pero además hay bendiciones si tú logras desarrollar esta habilidad de relacionarte bien con los demás. Refiere que, bueno, uno solo a lo mejor puede ser vencido, pero que dos ya se defienden mejor, y que una cuerda de 3 hilos no se rompe tan fácilmente. No es lo mismo que alguien se acueste solo a que alguien se acueste acompañado. Y vaya, los que somos casados y dormimos con nuestra pareja podemos tener clara esta parte. Yo no sé cómo explicarlo, pero el hecho de dormir con alguien, dormir acompañado, te hace sentirte más tranquilo. Bueno, en mi caso, ¿no? Te hace sentirte más tranquilo, te hace sentirte en paz. Bueno, si la pareja no ronca mucho, te hace sentir tranquilo y en paz, ¿no? De alguna manera sientes esta situación o experimentas esta situación del compañerismo, de saber que tienes a alguien en quien apoyarte, y de saber que esa persona saber que cuenta contigo para también apoyarse y trabajar juntos en una relación mejor hacia Dios, ¿no? Y hacia sí mismos, como lo ve en este caso Salomón, básicamente es desde la perspectiva humana, y ve todo lo que se puede ayudar a una persona nada más en el poder o saber relacionarse con uno más. No Así dice es. con varios, dice nada más con uno es suficiente ya para que tú puedas empezar a desarrollar beneficios para ti y para otro. Preocupación por otro, no por ti mismo nada más. Entonces hay grandes beneficios y grandes ventajas solamente en el hecho nada más de estar dos juntos. Ahora,
Sabemos que también la palabra, o en este caso las palabras de la cultura nos dicen que la unión siempre va a ser la fuerza, ¿no? Entonces, cuando nosotros parece el apóstol Pablo en 1 Corintios, que debemos de estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando surge eso, cuando nosotros logramos esa interrelación correcta en nuestro entendimiento y en nuestras personas, se evita lo que pasaba en este caso con la iglesia de Corinto. Se quitan las divisiones, se hace mayor fuerza por parte de la congregación para un mismo propósito que es el que Dios quiere que se cumpla. Y de alguna manera esto explica también, por ejemplo, o sí nos ayuda a entender por qué tantos divorcios en la actualidad, precisamente porque las personas ensimismadas en ellas nada más, con una cultura individualista, cuando llegan a una relación de pareja, no son capaces de renunciar a sus beneficios, a sus privilegios, y entonces por envidia concluyen sus matrimonios porque no son capaces de vencer esta soledad y no son capaces de relacionarse como Dios manda. Vámonos pues a nuestro tercer y último corte, y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida Eterna. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Bien, hermanos, estamos de vuelta a esta última parte de esta transmisión. Agradecemos, como todos los días o todas nuestras sesiones, la compañía de cada uno de ustedes. Pues vamos a continuar con el análisis del capítulo 4 y pues ya vamos a avanzar en la parte del versículo 13, de que dice el libro de Eclesiastés de esta manera para entrar en el contexto. Más vale el joven pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no admite consejos.
aunque el joven salga de la cárcel para reinar o haya nacido pobre, vi a todos los vivientes debajo del sol caminar con el muchacho sucesor, aunque sea incontable el pueblo sobre el cual reine, no los dejará contentos a ellos, ni a los que vengan después. También todo es vanidad y correr tras el viento. En esta parte de la escritura que escribe el rey Salomón, encontramos una situación de vacilación. Encontramos cómo podemos definir a la vacilación como una falta de firmeza al hablar o al actuar. Es importante resaltar que el reinado de Salomón, pues, no inició como él lo esperaba, pues antes de él, pues, de alguna forma, él no estaba posiblemente destinado a ser el rey, sino que tenía un hermano que también posiblemente pudo tener el poder para gobernar también. Y con ello, pues, en muchas de las ocasiones, este proceso de vacilación se puede vivir, se puede contemplar también dentro de nosotros, y al igual como lo visualiza el rey Salomón en este contexto, en esta parte de la escritura, hermano. No sé si Salomón, no creo, se esté refiriendo a él mismo, ¿no? Uh-huh. Pero es muy curioso ver que se parece mucho a cómo empezó su reinado. Sí. Empezó siendo joven, empezó siendo sabio, inclusive antes de orar a Jehová, antes de recibir esa oportunidad de pedir lo que él quisiera y decidir tomar la sabiduría, vemos que él ya tenía también cierta sabiduría que él practicaba, o sea, tenía un entendimiento y una comprensión de que realmente necesitaba la ayuda de Dios. Empezó muy bien y por esa razón él solicitó sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Pero al final de su reinado nosotros nos damos cuenta de que la sabiduría como tal se parece mucho a esa comparación que hace del rey viejo, un rey que al final no acepta el consejo, sino que se vuelve necio. Y en esta necedad, pues empieza a haber vacilación, empieza a haber falta de firmeza, porque había empezado bien, llevando a cabo la voluntad del Señor, porque había llevado también propósitos conforme a Dios deseaba para un rey, pero después de un tiempo vemos que esa necedad afecta también el desempeño de su reinado. Claro está, no creo que se refiera a él, no creo que sea el caso, pero él sí lo observó y es algo que nosotros podemos también observar tanto en las personas que practican la necedad a diferente edad, como puede suceder a una edad temprana, a una edad vieja, pero qué gran diferencia hace el hecho de que la sabiduría esté en el corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque inicia toda una trayectoria de vida, la cual puede dejar muy buenos frutos, sobre todo cuando es una persona que se encuentra en una posición de autoridad, como en este caso un rey. ¿Y qué afectación es la que se da cuando una persona, en lugar de tomar la sabiduría, toma la necedad para ir en contra del consejo, ir en contra de aquello que verdaderamente ayuda tanto a él mismo como a un pueblo, cuando hablamos en este caso de un rey? En general nosotros vamos a ver que el consejo de Salomón básicamente se refiere a aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo se puede aprovechar el tiempo? Pues desde la juventud. No podemos decir que se aproveche el tiempo llegando a la vejez, sino que el consejo de Salomón es básicamente referido en este caso a aquellos que son jóvenes y que pueden utilizar la sabiduría para el beneficio tanto propio como también de aquellos que le rodeen. En el caso que menciona, básicamente es referido a aquellos que están en una posición de autoridad. Si nosotros tenemos la posibilidad de estar en esta posición, en nuestro trabajo, en nuestro hogar mismo o en la iglesia también, de una autoridad que se nos ha dado para cuidado de la iglesia, una autoridad que se nos da para poder llevar a nuestros hermanos en el camino del Señor, no para abusar de esa autoridad, sino una autoridad que sirve y beneficia. Entonces debemos de entender que debemos también de aceptar el consejo y de aceptar primero que nada la sabiduría. Una de las cuestiones que destacaría yo de esta situación que presenta Salomón ahí en Eclesiastés, en el capítulo 5, tiene que ver con que
Desafortunadamente, el proceso pareciera que debiera ser inverso, es decir, es posible que, bueno, en el libro de Proverbios refiere que la necedad está ligada al corazón del joven y uno supondría que con la edad esa necedad iría desapareciendo, producto de la experiencia, del conocimiento, de la cercanía con Dios. Sin embargo, desafortunadamente y con relativa frecuencia vemos cómo nosotros mismos, conforme vamos avanzando con la edad, lejos de que nos vayamos volviendo más sabios, tendemos a volvernos más necios. Es decir, suponemos que tenemos la razón, suponemos que la forma en que nosotros hacemos o pensamos es la única, la correcta, es la mejor. Y atrás de ello hay mucha soberbia. En la persona que tiene este problema de necedad, hay la soberbia de suponer que él está bien. Si nosotros analizamos un poquito, decía bien Josué hace un momento, muy probablemente Salomón no se refería a él, estaba quizás enseñándole a alguien. No sé si Salomón estaba usando su propio ejemplo para tratar de ilustrar, no lo sé, pero es muy parecido, decía Josué. Es decir, nosotros encontramos a un rey joven, a un rey muy inteligente, un rey cercano a Dios, pero que en sus últimos días terminó en la idolatría, terminó con muchas mujeres y Dios le dijo que no tuviera muchas mujeres, terminó con muchas riquezas y Dios le dijo que no se hiciera de tantas riquezas. Es decir, el necio generalmente se aleja de Dios, se vuelve necio por amor a sus comodidades, por amor a sus propias necesidades, a sus propias conveniencias, a sus convicciones propias. Entonces, si nosotros atamos lo que hemos venido analizando en esta noche, veíamos un poco lo que tiene que ver con la soledad, veíamos lo que tiene que ver con otros problemas de conducta y nos vamos dando cuenta que todo se centra en errores o en carencias en las personas que los van conduciendo a errores tan sencillos o tan complicados como de la necedad. A veces cuando uno se encuentra a una persona mayor, uno esperaría de ellos sabiduría, esperaría uno experiencia, inteligencia y no necedad. Desafortunadamente lo que a veces se encuentra uno con más frecuencia es necedad. Aquí el llamado que yo haría a nuestros hermanos es a que reflexionemos cómo los que ya estamos envejeciendo, cómo es que estamos envejeciendo y no caigamos en esa situación. Es frecuente ver a ancianos, a jóvenes, a personas mayores que tienen este problema. Y bueno, cuando los vemos decimos, ay, ¿cómo voy a creer que es muy necio? Pero nosotros llevamos de alguna manera también, como la envidia, como la soledad, también llevamos una semilla ahí de necedad que deberíamos ir secando con dominio propio, con oración, ir no siendo tan, o en la medida de lo posible, eliminando esta necedad, ¿no? Sí, perdón, Manuel, es que me estaba acordando del versículo que se leyó hace ratito de Marcos 7, cuando habla de que todo lo malo, los sentimientos equivocados que salen del corazón, que pervierten y que contaminan al hombre. Y ahorita estábamos viendo tanto la envidia, el egoísmo y en este caso la soledad, pero todos, absolutamente todos, tienen una solución en el consejo de Dios. Sí, claro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Empezamos con la necesidad, no aceptar el consejo. Simplemente, ¿por qué? Porque nos gusta lo que hacemos, o otra, no nos gusta hacer aquello que Dios quiere. E incluso esta parte de sentimiento se logra ver cuando, por ejemplo, un hermano trata de reprender o exhortar al otro y el otro posiblemente por necio dice, no, yo por qué lo voy a hacer, y de alguna forma desobedeces el consejo de Dios. El consejo de Dios. Uh-huh. Y pues existe algo de necedad en esa parte. Sí, esto, bueno, lamentablemente a veces, como dice mi hermano, pues lo vemos en hermanos que deberían de tener ya madurez por la cantidad de años que se han pues desarrollado en la iglesia, ¿no? Sin embargo, pues mientras nosotros
vivamos un egoísmo o egocentrismo, o permitamos que siga todavía esa semilla de la envidia o de la soledad en nosotros, siempre vamos a caer en este tipo de actitud que refleja en este caso el rey. Ya no aceptar el consejo. ¿Por qué? Porque me vuelvo necio, sé que estoy mal, pero así voy a seguir. Así voy a seguir. A veces sabemos que estamos mal, a veces equivocadamente creemos que tenemos la razón. Porque también me he topado con personas que en su necedad afirman tener la razón, a pesar de... Aunque a veces no la tienen. No la tienen, No la tienen. pero afirman tenerla. Ahora, aquí quizás el llamado, vuelvo a insistir, para aquellos que ya estamos entrando en la etapa, y no nos queda mucho tiempo de juventud, ya somos jóvenes maduros o personas maduras, pues procurar, viendo esto, estudiando esto, ir corrigiéndolo, ¿no? Porque de lo contrario vamos a terminar como aquellos que hoy estamos viendo, ¿no? Fíjate que uno de los consejos que da nuestro Señor Jesucristo es aprender de Él. Y Sí. dice en Mateo en el capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las características que ayuda a evitar la necedad es la humildad. Ujú. Primero que nada, entender que no siempre vamos a tener Vamos la a razón, tener la razón. que sí es muy probable que en algunos casos estemos equivocados, y que muy probablemente la persona que nos llame la atención, tal vez podamos considerarla menos sabia que nosotros, pero cuando se tiene la razón conforme a la voluntad de Dios, debemos de aceptar el consejo. Así es. Así es. Pues con esta pequeña conclusión que nuestros hermanos aportan a esta transmisión, pues hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Agradecemos la participación de nuestro hermano Josué, que día con día, transmisión tras transmisión, aporta sus ideas. Es un gusto, es un privilegio y es una bendición. Gracias a Dios por ello y gracias a todos nuestros hermanos que nos hacen favor de escucharnos. Nuestro hermano Evaristo. Gracias a Dios que nos permite servirle de alguna manera, hacemos lo mejor que podemos y pues gracias a Dios. También agradecer a cada uno de ustedes que nos estuvieron visualizando durante esta hora, esperando también de que se haya entendido, le haya sido de provecho esta transmisión, para que aprendamos día con día sobre la escritura de nuestro Dios, y agradeciendo también la colaboración de nuestro hermano José, que siempre está al pendiente de la parte técnica, y pues todo esto que ustedes visualizan en estos momentos, con la ayuda de él se puede lograr. Agradeciendo también a nuestro Dios que nos permite estar miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, también preparando cada una de las sesiones, y pues con el objetivo de glorificar y engrandecer su nombre. Pues bien, para finalizar voy a pedirle a nuestro hermano Evaristo que nos lleve a Dios en la oración, y así podernos despedir y regresar a nuestros hogares, si es que Dios lo permite. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Te rogamos, Señor, que esta reflexión que hacemos en tu palabra sea de edificación para nuestros hermanos, resulte en edificación también para nosotros. Bendice pues, Padre, este trabajo que hacemos para ti. Permite que te agrade, Señor. No permitas que hablemos cosas que sean inadecuadas. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia en estos días que enfrenta momentos de prueba. Sé con cada uno de nosotros, Padre. Perdona nuestras faltas, que son muchas, están delante de ti y que en este momento reconocemos, Señor. Te suplicamos por hermanos que estén enfrentando la enfermedad, o aquellos que la enfermedad los ha vencido. Sabemos, Padre, que tú nos tienes reservado un lugar allá contigo, y ello nos debe dar tranquilidad, Señor. Bendice pues, Padre, esta tarea. Bendice a aquellos que están sufriendo. Ayúdanos, Padre, a tener misericordia con ellos como tú la has tenido con nosotros, y te suplicamos, Señor, que si es tu voluntad nos permita llegar con bien a nuestros hogares. Permite también, Padre, que el alimento que vamos a compartir en esta noche sea de provecho para todos nosotros. Pues todo, Señor, lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.